Subsistencia de su propia vida. Jesús Romero, hispanista de la lengua castellana, y que hoy pues lo tenemos aquí para presentarnos este libro, este extraordinario libro, en el que lo tenemos aquí a la venta. Tenemos aquí y al final de la noche pues hará una firma de libros. ¿No? No va a firmar el libro, no lo firma, lo pagáis y ya está. Pues nada, a exigirle que lo firme. Firma un suplemento. Entonces, pues bueno, después Caro nos va a dar una sorpresa. No sé lo que va a ser, seguramente algo magnífico de lo que ella sabe hacer. Y bueno, yo creo que mi introducción no es muy larga porque el autor está aquí y es el que nos va a decir todo el contenido de este libro. Y yo estoy loco porque me recite algunos poemas, porque no es lo mismo que yo me lo recite para mí mismo como tener la suerte de tener aquí el autor, que es el que nos lo va a recitar. Así que te dejo con tu maravilloso público y ha sido un placer tenerte aquí. Buenas, ¿se me oye? ¿Sí? Bueno, a ver. ¿Tú te subes, Caro? Bien, bueno, yo lo primero que quiero decir es que me siento súper a gusto y muy satisfecho de poder estar aquí, porque, bueno, para mí el 1900 es un sitio verdaderamente especial, un sitio al que he venido como público, del que he tenido referencia durante muchísimo tiempo, porque siempre ha sido un espacio de referencia cultural aquí en Huelva, y para mí es todo un honor poder estar aquí con vosotros, entre gente a la que quiero mucho, gente que no conozco, que también está bien, y entre amigos. Entonces, yo lo primero que quiero agradecer es a Antonio y Micaela por cederme este espacio y esta posibilidad de presentar un libro, que siempre es bueno tener esos apoyos necesarios para sacar adelante un libro. Y después, bueno, daros las gracias a vosotros porque, bueno, al final siempre ir a una presentación de un libro de poesía siempre es un acto casi milagroso, porque la poesía es un género que está pasado de moda, ¿no? Bueno, yo voy a hacer primero una pequeña introducción de lo que quiero hablar. Tampoco me quiero enrollar mucho, porque hay varios acontecimientos. Está claro, que después me he enterado que también se va a hacer otro pequeño recital y no me quiero extender, pero sí que me gustaría hacer una pequeña introducción acerca del libro, del contexto en el que nace el libro y los condicionantes por los que nace, hablar un poco de los referentes poéticos que existen, que están en el libro, de la estructura, porque es un poema que está estructurado en 3 partes y creo que es interesante hablar de esa estructura. Después paso a hacer una lectura de unos 10 poemas aproximadamente y dejo a Caro que termine para amenizar la velada, que seguro que lo agradecéis. Y el Titi no puede dar subir. Bueno, el contexto exacto en el que surgen estos poemas, como ha dicho Antonio, son entre los otoños del 2015-2016, teniendo Madrid y Huelva como escenario de fondo. Bueno, eso es importante y ya se verá más adelante. Como punto de partida, las situaciones de las que yo parto, porque soy un poeta, me considero un poeta realista en el que siempre parto de mi propia experiencia personal para armar el cuerpo del poema, parto de un punto de partida muy concreto en que destaco 3 aspectos fundamentales. Yo vengo de escribir un primer poemario que se titula En este rincón oscuro, que es una especie de introspección biográfica sobre mi propia vida, y realmente es un poemario bastante pesimista, todo hay que decirlo. Entonces, ese es el primer punto de partida, la idea de hacer un poemario muy pesimista y tener las ganas de sobrepasar ese límite y hacer algo un poco que sea más vitalista, más luminoso. El segundo aspecto que destaco, que creo que es fundamental para entender un poco la tesitura, el contexto, o sea, la textura del libro, es
encontrarme a la edad de 34 años y ya sentir de que se me ha ido ese periodo de la juventud o de la plena juventud y entrar en un periodo de madurez, con todo lo que eso significa, ¿no? Porque esa primera juventud que había tenido es una juventud muy arrolladora y en un momento determinado esa transición de la juventud a la madurez lo encuentro en ese punto exacto que es 34 años, y cuando uno es joven y es arrollador casi que no atiende a la propia percepción de la realidad y de uno mismo, y precisamente en esa coyuntura emocional, psicológica, es fundamental para entender el desarrollo del poema. El último aspecto que tengo en cuenta para el de caldo de cultivo sobre el que se construye el poemario es partir de una anécdota, de una situación personal negativa. Encontrarme en Madrid con un proyecto de futuro que tenía a mano y sin embargo se me trunca por problemas personales y al final me quedo a medio camino entre Madrid, Huelva y ninguna parte, ¿no? Y la sensación de que al final uno no se puede realizar siempre conforme a las expectativas que uno tenía, ¿no? Esa situación, ese punto de partida negativa es lo que marca el comienzo del poemario, aunque yo en principio tenía la idea de escribir un poemario luminoso, un poemario vitalista, porque como diferencia del poemario anterior, sin embargo me encuentro con esa situación y ese es el punto de arranque, a mi pesar, ¿no? De lo otro que quería hablar es de mi formación poética, es decir, de los referentes poéticos que yo bebo para construir el poemario. Yo tengo una formación fundamentalmente hispanista por los estudios que he hecho. He estudiado filología hispánica, entonces bebo de una tradición poética española actual, del siglo XX, que parte de Luis Cernuda, pasando, y los referentes los podéis encontrar en las citas que anteceden a cada parte del libro. Entonces parto de Cernuda, sigo con Dámaso Alonso, Claudio Rodríguez, Javier Egea, y finalmente me influencia también una poeta que no es española, que es colombiana, que se llama Piedad Bonet, claro que evidentemente es de habla española, que me interesa mucho. A partir de estos referentes yo construyo mi modelo de poesía. Para mí el referente más importante de todos es Luis Cernuda, que es el poeta de la generación del 27, sobre el que yo construyo mi modelo de poesía, que es la poesía como una manera de conocimiento de la realidad. O sea, como un modo de indagación, de investigación, sobre el que tú construyes tu propio camino, ¿no? Tu propio devenir. Entonces, esa idea se me quedó cuando leí a Luis Cernuda y es algo que yo intento plasmar en mi poesía, no sé si con acierto o no. Y Cernuda también me propone un modelo de poesía que es fundamentalmente realista. Es decir, para mí el modelo de poesía que representa Cernuda es el poeta que se intenta justificar o conocer a sí mismo partiendo de la realidad, de su situación de la realidad. Y eso es también algo que intento realizar en mis poemas. Bueno, como he dicho antes, voy a pasar un poco a la estructura, porque quiero dejar constancia de algunas nociones generales, tampoco me quiero extender mucho, pero sí que es importante la estructura porque es una estructura en 3 partes, la que es totalmente significativa, porque es un proceso de conocimiento que va increciendo, es progresivo. Se parte de una situación negativa, se hace una introspección para hacer un cambio en positivo. Casi que en términos narratológicos se podría decir que es una peripecia, ¿no? Se parte de una situación negativa y se le da la vuelta a una situación positiva. La primera parte, el primer movimiento se titula Insistencia de la ceniza o las razones del otoño, y conecta un poco con el espíritu de mi poemario anterior, por lo que he dicho antes, porque parte de una situación negativa, de experiencia vital negativa. Entonces es casi que una imagen que tomo de Cernuda, que es la del poeta marginal, la del poeta que se sabe que tiene un don, que es el don de la poesía, que con lo que puede conocer, pero que ese don no le es suficiente para invertir, o por lo menos en ese momento, la situación negativa. Entonces se convierte casi que en un canto desesperado, dolorido, ¿no? Ese es el tono de esa primera parte, un canto como un grito dolorido, así lo interpreto yo. El segundo movimiento
que es, ante la parálisis de esa situación negativa, es un movimiento en introspección. Indago en mi propia biografía de por qué, ¿no?, el origen de ciertos problemas. Y es una conversación atemporal entre los vivos y los muertos de mi entorno. Lo he pensado posteriormente, no era con esa intención, pero esta conversación es casi una catábasis en la literatura clásica, en la épica clásica, es una bajada a los infiernos. El héroe clásico se encontraba ante una dificultad, bajaba a los infiernos, adquiría un conocimiento que era revelador y que después él, con ese conocimiento de la realidad, al final salía triunfante, ¿no? Pues casi que realmente yo en conversaciones hago una incursión en ese mundo de conversacionar entre vivos y muertos y adquiero un conocimiento que para mí es clave, que es, yo lo entendía así, porque yo he interpretado mi poesía, interpretar tu propia poesía es un poco complejo. Entonces esa bajada al infierno lo interpreto como una recuperación de la infancia y como que ya en la infancia misma ya tengo esa marca de poeta, de manera de enfrentarte a la poesía, al mundo mediante una manera de ser diferente a la sociedad. Entonces, eso me ayuda para reconstituirme y arrancar el último movimiento del poemario, que se titula propiamente Horas de Luz, como el título, y que en el fondo venía a reflejar esa idea que yo tenía antes de arrancar el libro con 34 años, que esa búsqueda de esencialidad, ¿no? Ya la juventud se te ha ido, el ímpetu ha perdido fuerza y uno se le queda un halo un poco de espiritualidad y busca esa relación, esa comunicación profunda con la realidad, y eso es lo que intenta hacer Horas de Luz, ¿no?, en su esencia. Me vais a permitir que beba un momentito, ¿vale? Bueno, yo esto que he explicado así de manera general, yo creo que se puede entender a medida que vaya leyendo, y voy a comenzar a leer ya. Voy a hacer una selección de unos 10, 11 poemas, cada uno. La parte más importante del poemario es la última, Horas de Luz. Entonces, la mayoría de los poemas que voy a leer es de esa parte, pero sí que es verdad que voy a empezar desde el principio. Voy a leer un poema de la primera parte, 2 de la segunda y el resto de la tercera, para que tengáis idea de esa proyección que es el poemario, ¿no? Ese proceso cognitivo de avanzar y de ir indagando, ¿no?, que supone el poemario. Bueno, de la primera parte, como os he dicho, se titula Insistencia de la ceniza o las razones del otoño. Viene encabezado, cada parte viene encabezada con 2 citas que son totalmente significativas, en el sentido que aportan conceptos que son fundamentales para el desarrollo de cada parte. Por ejemplo, la primera cita que utilizo en esta primera parte es de Luis Cernuda y dice: por mi dolor comprendo que otros inmensos sufren, hombres callados a quienes falta el ocio para arrojar al cielo su tormento, mas no puedo copiar su enérgico silencio que me alivia este consuelo de la voz sin tierra y sin amigos. Esa idea de la voz como consuelo es lo que hay en esta parte y que se repite en la primera parte. La segunda cita es una cita de Damaso Alonso, del libro Hijos de la Ira, que también ha sido muy importante en mi formación como poeta. Y dice: y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid. La paradoja de Damaso Alonso, alguien que le pregunta a Dios sobre una incógnita sabiendo que Dios no existe, ¿no? O sea, un poco la paradoja de la existencia, y que también se recoge en el poemario. Ya habiendo dado estas nociones un poco generales, paso a leer el primer poema que quiero leer. Y como digo, os pongo mi situación. Es un poema, pues eso, parte de una situación negativa y es un canto dolorido. En este poema recojo un poco la imagen que viene en algunos poemas de Luis Cernuda, que es la imagen del poeta como una especie de árbol, como una especie de ser marginal que pasa desapercibido para la sociedad, y que yo lo rescato por la imagen del árbol otoñal, ¿no?, que se va desprendiendo de las hojas
que es el propio discurso del poeta y que pasa desapercibido para el resto del mundo que pasa por allí ni se percata, ¿no? Se titula Palabras como hojas. ¿Qué es la voz? Me pregunto ahora que voy nuevamente de camino al mundo. La voz me digo, ¿estigma de qué? La voz, pienso luego, no es más que una simple vibración que trepa por los tejidos para morir en los labios. Un aire constreñido que modulamos a nuestro antojo, según el cuerpo se desperece o se retuerza el alma, o acaso una forma con la que pedir otra cerveza. La voz sepultada en los hoscos habitáculos del silencio, como las hojas de los árboles cayendo en el frío asfalto, esperando a que el cepillo de los barrenderos soñolientos las deposite en el vientre podrido de los contenedores. Mi voz, que hoy clama silente en la caja gris del cielo, con su furor eléctrico rasgando el perfil de las nubes, el cielo con su gris infinito retorciéndose en mi lengua, haciendo vibrar las cuerdas vocales de un hombre que sabe que no tiene más que este elocuente grito con el que curar los estigmas de su cuerpo doliente. Mi voz, al cabo, que no encuentra la forma de calmar esta bolsa, etcétera, etcétera. Sin embargo, a medida que progresa el poema, se va contagiando de mi propia personalidad y va adquiriendo otras connotaciones y otros rasgos que me interesan mucho. Además, contiene una imagen que me parece fundamental, y el que tenga tiempo y el que pueda leer el poemario lo comprobará, que es una imagen que es totalmente significativa y que se llega a reproducir a lo largo de todo el poemario, que es la imagen de alguien, que en el caso de mi abuelo, que es el agricultor, que va a coger el fruto que está por encima de él, que está en otro nivel, y es el de alguien de un nivel inferior que para llegar al fruto tiene que romper las barreras que le son impuestas y tiene que transgredir esa barrera para poder disfrutar de lo que otros lo tienen muy a mano, ¿no? Y eso es una imagen porque el poemario, además de tener metáforas y tener símbolos, tiene imágenes, y son unas imágenes que tienen mucha consistencia y mucha importancia en el poemario y en mi forma de entender el mundo, ¿no? Y entender mi vida. Bueno, pues paso a Horas de Luz, la última parte. Igualmente, como he hecho anteriormente, voy a leer las citas que encabezan esta parte, porque igualmente son muy significativas. La primera cita es de Claudio Rodríguez. La hora en que al fin, con toda la vergüenza en la cara, miro y cambio mi vida entera por una mirada, esa que ahora está lejos, la única que me sirve, por la sola cosa por la que quiero estos dos ojos, esa mirada que no tiene dueño. Para mí fundamental la reeducación de la mirada, ¿no? La mirada del poeta que es una mirada profunda y una mirada que reconstituye su manera de estar en el mundo, porque permite que sea un observador, pero un observador activo, ¿no? En el que mediante el proceso de la observación participa de la propia realidad, ¿no? Eso es algo que está en Claudio Rodríguez, el poemario sobre todo que yo he leído de él, que es Alianza y Condena, y que me parece una idea fundamental de cómo encontrar esa esencia que venía buscando yo antes en esa postura del poeta observador activo. Y eso está muy presente en esta última parte. Y la otra cita es de Piedad Bonet. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Muy corta, muy impactante, pero lo que me interesa de esta cita es que pertenece a un libro. Me gusta la cita en sí, pero lo que me interesa es al libro al que pertenece. El libro se titula Explicaciones no pedidas. Y me interesa mucho todo la configuración poética que Piedad Bonet utiliza en ese poemario, porque esa idea de explicación no pedida, de idea de explicarte el mundo, me interesa mucho a mí, ¿no? Por lo que venía diciendo antes, a la edad de 34 años, buscarme mi justificación de existencia del mundo pasaba por una especie de reflexión
Y yo, que venía de una tradición poética que partía de Luis Cernuda, y todo lo que viene después, la generación del 50 y eso, es más bien un estilo poético que toma cuerpo en la meditación. O sea, se deja esos monólogos dramáticos de Jaime Gil de Viedma, y eso es más un tono meditativo en el que el poema fluye, pero no tiene tanto cuerpo como la reflexión propiamente dicha, que es lo que yo intento canalizar en esta última parte del poemario, un tipo de reflexión poética, ¿no? de justificación de la existencia. Leo el primer poema de esta parte, porque contiene algunas de las claves que también vienen después. Se titula Estar conforme a las cosas. A tan poca distancia de cosas antes tan lejanas, por donde se alza tersa y caprichosa la fiebre de este tránsito por el que ir y venir, como la ola concentrada en su curva posible, de las cosas a mí, de mí a las cosas. En este tránsito es donde encuentra acomodo este estar de mi cuerpo despojándose, en esta curva que nunca acaba de formarse y que sin embargo conforma mi presencia a cada paso. La chica que lee absorta en el metro, el gris urbano, el sol tibio del otoño entre edificios, los parques parecidos a lugares amenos, los toxicómanos de la glorieta de embajadores que me recuerdan a los del paseo de mi pueblo. Todo lo que está ahí fuera, conforme a su volumen accidental, y ahora forma parte de mi esencia. ¿No? Ese es el primer poema, y no sé si se aprecia, creo que sí, el cambio de tono, de la tonalidad del poema y incluso de la configuración estética, de esa indagación, de esa reflexión poética y la búsqueda de lo esencial, ¿no? En cierta parte este proceso de búsqueda de lo esencial, de la propia verdad del autor, en cierta parte supone un proceso de depuración, ¿no? De intentar encontrar esa conexión con aquella parte de la realidad en la que tú puedas penetrar, te sientas tú mismo y tengas una comunicación, una forma de estar profunda, ¿no? Y por eso digo, es necesario ese despojamiento. El siguiente poema que voy a leer se titula El milagro de la luz. De tan pobre, la luz es el milagro más bendecido por los hombres. Su claridad no irradia de los ornatos de la dicha, sino que su callado laboreo clarea por encima, por debajo de las cosas, percute en el centro mismo de ellas, en su faz oculta, da tersura a la boca húmeda del sediento, alza el concierto inaudito de la naturaleza. De tan ancho el fulgor de su sencillez, nuestros brazos son apenas un lujoso lago que solo acumula tristes tesoros, sillones ociosos. No hay mar, cárcel o cifra que pueda encerrar el milagro de la luz. Su magnanimidad solo cabe en unos ojos claros. No es que la materia recree la maravilla de su forma, ni la forma la maravilla de su materia. Es su estar siendo, su flujo clarividente, la hemorragia vivificadora de esta existencia solo iluminada por la luz. De tan justa, la luz es el milagro que revela la grandeza de las cosas pequeñas, los hombres que van tras ellas, los falsos ritos y sus altares. Con vuestro permiso, de nuevo, voy a beber un poquito, que estoy un poquito seco. No, prefiero agua. Trabajando no puede beber. No sé, ¿cómo vamos de tiempo? Temprano. Bueno. Os veo muy callado, no sé si os está gustando. Embelesado. Si nos gusta, si... No, aquí no tenemos tomate para el rectificador, pero bueno, que si encontráis un síntoma de desacuerdo podéis abuchearme, o yo estoy encantado de recibir todo tipo de críticas de ese tipo, ¿vale? Que nos sentiríamos a gusto, pero ¿no? Si no es el caso,
continúo, ¿vale? Ya la subiré para Facebook, no te preocupes. Así me gusta. Bueno, igual es que, lo que yo escribo un tipo de poesía que yo creo que es de corte más bien irracional. La poesía irracional, todo hay que decirlo, es una poesía compleja, y yo creo que la mejor recepción de la poesía compleja e irracional es la lectura individual, en solitario. Realmente primero tiene un bagaje de lectura y después la lectura en solitario. Aquí yo no creo en la fórmula de recitado de poesía compleja. Lo hago porque realmente cuando uno escribe un libro pues tienes que hacer esa ronda de presentaciones que es propia y dar a conocer su obra y tal. Pero realmente un texto que es complejo, que necesita la lectura y la relectura, etcétera, etcétera. Ahora vengo yo aquí a recitaros esto aquí, entiendo que bueno. Pero bueno, en cualquier caso, si vale para que pueda ser un acercamiento a la obra, un primer contacto y tal, pues bienvenido sea. Voy a contextualizar un poco igual los poemas, ¿sí? ¿Por qué no nos dejas a ella que lea uno? Ah, bueno. Me parece no, ¿eh? Sí, mira, muy hábil. ¿No? Ella tiene su parte. Ella va de cantar. Bueno, te lo tomaremos en cuenta porque a mí, por ejemplo, yo estaba un poco seco, la verdad. ¿Tiene euro canción? Hombre, ya digo luego. Bueno, os voy a contextualizar un poco los poemas y así a lo mejor nos vamos un poquito mejor, ¿vale? En este proceso de depuración y de búsqueda de lo esencial, etcétera, etcétera, estando en la situación de estar en Madrid y de estar en ninguna parte porque tenía una serie de problemas en Huelva y tenía que ir y venir, y al final ni estaba en Madrid, ni estaba en Huelva, ni podía disfrutar de ese sueño que tenía, que era el sueño madrileño con mi pareja, etcétera, etcétera, se ve truncado por una serie de problemas de índole personal y de situaciones y tal. Entonces, a mí lo que me llevaba a pensar era cuando en esos procesos de ida y venida era un poco, era una especie de, como casi, no sé cómo decirlo, pero me veía abrumado por una serie de circunstancias que eran totalmente ajenas a mí, me veía casi enajenado en mi propio proceso de vida, ¿no? Y a veces esos condicionantes sociales de tipo familiar o de otro tipo son ajenos a uno mismo y sin embargo se le imponen, ¿no? Y uno ante esa neurosis, que es una especie de neurosis que te paraliza, creo que el contacto con la naturaleza, que es algo que viene desde muy lejos en la poesía, viene muy bien para despojarte, ¿no? De esas imposiciones sociales que se te vienen encima y no sabes cómo atajarlas y te sientes pequeño ante problemas que son casi que artificiales. Muchas veces son artificiales porque cuando nos enfrentamos a problemas que realmente son graves y tal, te das cuenta que muchas veces esos problemas son muy pequeños. Una estrategia que yo encontré para empequeñecer esos problemas que tenía era el contacto, la comunicación profunda con la naturaleza, la inmensidad de la naturaleza que te empequeñece a ti y a tu neurosis. La naturaleza de muchas maneras en el propio Madrid, pero también Huelva, que redescubrí Huelva, la naturaleza de Huelva, pude redescubrirla gracias a esta situación. E incluso también en un contexto que para mí, un contexto que es muy importante, que es el Portil, que también redescubrí. Un solo olor puede desarticular toda una serie de imposiciones que son artificiales. Y de esto trata este poema, un solo olor, cómo te desmonta todas esas pequeñas neurosis. Desposesión. Es un olor tan solo, y de un solo golpe se ha llevado por delante los despojos de esta posesión ruin. A ver cómo lo explico. Entre los pinos, las retamas y demás plantas aromáticas, frente a la flecha que separa el río Piedras del Atlántico, mi cuerpo se ha abandonado a su materia primitiva. Con goznes deslumbrantes ha abierto su pecho todo al sereno estremecimiento de la brisa del océano. No sé si se ha desintegrado o simplemente la plenitud le ha ofrecido sus aposentos secretos. Lo cierto es que con pulsión inaugural latían las olas
en la arena blanquecina de la playa y la luz ha alzado hasta mi boca un placer sin nombre. Por un momento he querido ser pino, retama, arbusto o simple olivilla, ser duna, arena o brisa, o el mismísimo río Piedras adentrándose fraternal en las aguas del Atlántico. Pero el contorno tenaz de mi cuerpo, su materia contendiente, ha abortado cualquier salida plena. No podía poseer ni un grano de arena y sin embargo mi cuerpo cargaba dócil con toda una herencia de despojos. Claro, a veces los poetas realistas, que partimos de un hecho, de una experiencia concreta, a veces en la contextualización sí ayuda a captar bien la esencia del poema. Bueno, voy a pasar ahora... Una cosa. ¿Sí? ¿Algunos de los poemas los pensaste en los caminos que hacías entre Huelva y Madrid? Muchos sí. ¿O era en Huelva por Madrid o por Barcelona? El tránsito, el movimiento es un recurso fenomenal para la creatividad, totalmente. ¿Y cómo hacías los caminos? ¿En bus o En bus. Y además el bus te daba tiempo a Entonces más a escribir 3 Quijotes. Cervantes escribió el Quijote, Quijote sí. de Bueno, realmente sí. Muchos, claro, date cuenta, yo al final, todo el cuerpo del poemario, los 29 poemas que componen el libro, los he escrito en un año. Es decir, un año en el que fue frenético totalmente, porque yo estaba en Madrid haciendo el máster de profesorado, que tenía una carga, aparte me encontré con un problema personal en casa, en Huelva, que me seguía venir constantemente a Huelva, y en ese puro frenesí pues me da por escribir los poemas y claro, no tengo tiempo para pararme. El movimiento le vino muy bien a madurar todo ese flujo poético que se trasladó después en el poemario, sí. Bueno, voy a leer otro, no lo he dicho hasta ahora y aprovecho para decirlo, esta última parte, como también es la parte más extensa, sin yo quererlo, sin yo pretenderlo, al final casi que se puede intuir 3 partes dentro de la misma última parte. La primera parte es una postura trascendental ética, ¿no? Una forma de cómo la nobleza, si buscaba la esencialidad, ¿no? La nobleza era una manera de despojarte, ¿no? Esa mirada noble que es capaz de conectar con la realidad. En la segunda parte, el segundo movimiento de esta última parte es casi que un canto de pertenencia a la tierra. Y el contacto con la naturaleza aquí es fundamental para entender es esencial, ¿no? Y la última parte del poemario, ya lo adelanto, claro, no hay nada que sea perfecto, que sea total. En la última parte, el último cierre del poemario es un cierto tono de escepticismo, ¿no? Porque no te llegas a creer todo del todo, ¿no? Siempre hay un punto de que dudas de tu propio. Has hecho un proceso de conocimiento, llegas a ese canto que es sentirte que partícipe de la realidad, pero al final te deja una sensación agridulce, ¿no? Que es la percepción de que de nuevo te vas a enfrentar a nuevas situaciones negativas, de nuevo viene el otoño, de nuevo vienen los problemas, y que ese proceso que es horas de luz, que es un año, bueno, es un proceso unitario, pero que después vuelve la vida y vuelve los problemas y vuelve otra vez a funcionar toda la maquinaria, ¿no? De la existencia. Bueno, en esta segunda parte, esta segunda parte de la última parte, es ese contacto, esa manera de adquirir cuerpo a partir del contacto con la naturaleza. La naturaleza que puede ser aquí en Huelva, pero incluso en el propio Madrid, ¿no? Hay también puntos que yo he encontrado con el que conectar profundamente. Se titula Mudanza, calle Miguel Servet, Madrid. Para que yo adquiera relieve en la baja tarde, mi mirada asiste al acto sagrado de la muda. Mi cuerpo, con su ser y todos sus miembros,
se entrega a la danza de estos árboles en flor que hoy han iniciado su corto periplo de belleza hacia todas las cosas de las que son partícipes, todas las cosas que dan sentido, ignorantes o no, a esta danza que en otros tiempos fue desatendida, pero que ahora encuentra lugar entre mis carnes. Esta danza que erige luminosa mi silueta devastada, que colma el espacio esencial que me une a la tierra. Mudanza que es alumbramiento y es bendición, que es maridaje y milagro, un acto de bondad de la luz que se apiada de la oscura podredumbre de este mundo. Mudanza es ese estado que llega la primavera, ese estado de floración, los árboles que empiezan a tomar cuerpo y es una situación calle Miguel Servet, que es un punto para mí dentro de mi mapa emocional, un punto clave, que es una calle en la que nosotros teníamos mucha vida y en la que casualmente un día caminando por allí, venía desde arriba, yo bajando, paso por la calle y encuentro que esos árboles que para mí habían pasado desapercibidos completamente durante todo el tiempo que había estado allí, entran en el periodo de floración y es todo un espectáculo, ¿no? Y esa maravilla que me salva, ¿no? Porque al final la poesía busca ese punto de salvación, por lo menos en este poemario. En esa misma línea, bueno, voy a hacer otro pequeño inciso porque no sé cómo vamos de tiempo. ¿Antonio? No sé, Antonio, no hay nadie por ahí. Ah, ¿cómo vamos de tiempo? Porque, bueno, si después tiene... Sí, vale. ¿Vosotros cómo estáis, por cierto? No, tira para adelante, si quieres, tú lo preguntes. Vale, pues voy a leer unos cuatro poemas más. Dejo a Caro que haga la clausura, que comience. Después hay otro recital al que os animo que os quedéis aquí y podáis también disfrutar. Vale, entonces voy a leer, a ver, 3 o 4 poemas más. Bueno, bien. No sé, ¿te gusta? Sí, efectivamente. Bueno, voy a leer un poema que casi que tiene un corte pseudo místico, porque yo había leído a San Juan de la Cruz y me gustó mucho ese tipo de poesía, aunque en mi caso no hay una experiencia mística, no mucho menos, simplemente me apropio de unos recursos estilísticos que versan sobre eso, pero en mi caso simplemente es la compenetración con la tarde, con ese punto vital del día y en el que hay una fusión, ¿no? Y eso lo intento trasladar en el poema, con un lenguaje que a veces se asimila al lenguaje del cántico de San Juan o ese tipo de poesía mística. Algo se ha partido en esta tarde, un crujido se ha deslizado limpio del cielo, y ya no sé si azul, si miembro o ambos. Algo de mi pecho dice algo en esta luz del crepúsculo, y sin embargo lo que fue crujido parece ahora tajo, el viejo bisturí del viento. Algo se ha desprendido de allá arriba y ha tocado fondo en estos ojos que están para todo lo que cae, como yo caigo para la tarde. Algo de esta luz confidente ha dicho mis 4 costados, mis 4 tuertos de ser y estar, la redonda preñez de mi boca abriendo las puertas del cielo. Algo que me estaba esperando allá dentro de esta tarde mía ha encontrado al fin su peso y su volumen, su justo cuerpo de ser voz entre tanta bruma. Voy a seguir en esta misma línea un poema que nunca he leído en público,
un poema que creo también complejo, pero que por todo lo que os he venido diciendo y tal, se puede entender. El contexto exacto es un paseo, un largo paseo que va desde donde yo vivo, en Molino de la Vega, hasta donde está el Colón, donde está la unión del Oriel y el Tinto, en ese enclave que adquiere casi un rango como mágico y tal. Y de nuevo la fusión de la tarde, y de nuevo otra cosa que está de fondo en el poemario, que es esa imagen de lo que os había hablado en la primera parte, del que se tiene que alargar la mano para coger algo. En este caso hay como una confluencia de símbolos muy complejos, que es el sol, que es como una especie de fruta, y que al final el sol, que es algo sanador y que uno se lo tiene que trabajar, ¿no? Para poder tener esa experiencia profunda, ¿no? Y hay algo de eso. Se titula Pendiente. Me vence la forma en la que mi mano trabaja el rojo murmullo de la tarde. Vencida rama o mástil pródigo a punto de astillarse, el cielo se comba pleno de ofrecimiento. La curva obstinada de la concavidad que sabe vencer las leyes de la física y ceñirse preñado vuelo sobre la redonda intimidad de la fruta. Fraude de esta luz celestinesca, fulguración marina del Tinto y el Oriel cerca de su desembocadura, sabia plática del sol del sur que me perdona y me salva. Voy a leer ahora uno que se titula Ahora más anchos, para un poco también reflejar, dar pie aquí de otra postura que adopto en este poemario, que me parece interesante, que es la del poeta que canta a la naturaleza, o que se canta en la naturaleza, pero perdiendo ese eje hegemónico por el que la tradición poética del romanticismo siempre se había ubicado por encima de la naturaleza, y había utilizado la naturaleza para aprovecharla para cantar sus sentimientos, ¿no? Yo creo que en este poemario hay una idea del tú a tú con la naturaleza, ¿no? Yo inevitablemente veo la naturaleza según mi marco de visión, de alguna manera la matizo, pero a la misma vez la naturaleza me configura a mí, ¿no? Y en ese intercambio que intenta ser real, intenta hacer una simulación de lo que realmente pasa, es algo que intento lograr a lo largo de estos poemas, y en este poema también habla un poco de eso y de algo más, ¿no? De fondo está un comienzo de un poema de un poeta inglés que ahora se me ha ido el nombre. Dice ahora más altos, ¿no? Ahora más alto, porque la altitud era la posesión tradicional del poeta, desde arriba, ¿no? Desde las alturas. Ahora más anchos, hasta deslumbrar de sed el horizonte, hasta rebosar de paciencia el acto único, como quien no ha parado de morir nunca, como quien ha tocado fondo y dice ahora más largos, hasta desembocar en luz el agua atorada, hasta palpar la pulpa plenaria de la muerte, como quien no ha dejado de vivir nunca, como si vivir y morir fueran una sola cosa, ahora más lejos, hasta deslindar en tránsito la rigidez del muro, hasta ser curva infinita en aquello que nos rodea, como quien ha encontrado su lugar en el mundo, como quien se sabe tierra y festeja su fragilidad. Bueno, voy a concluir ya, ¿vale? Con el último poema. Y este, si te parece, si quieres lo de elegir, lo de elegir. Vale. Qué bonito de la voz. Vale. Bueno, voy a cerrar con una especie de poética, ¿vale? Siempre
una manera de cómo yo entiendo el ser poeta o ese modelo de poeta del que yo bebo, que es, en este caso, como lo refleja aquí. Yo he dicho antes, he mencionado a Luis Cernuda, por supuesto su importancia es capital, pero también me gusta mucho la obra poética de Claudio Rodríguez, el poeta de la generación del 50, y en él tiene un poema que me gusta mucho que se titula El Gorrión, o un gorrión, no exactamente eso, El Gorrión, y en él simboliza la figura del poeta en la imagen del gorrión, y es como el gorrión, ese que se nutre de las obras de los demás y que pasa desapercibido, y yo creo que al final el poeta también tiene una presencia casi marginal en la sociedad, no se le tiene tan en cuenta como se debiera, y yo a partir de ahí construyo una imagen de poeta, que es la imagen del poeta carroñero, que en el sentido, tomando esa imagen, en el sentido de que nosotros, o yo, según entiendo la poesía, para mí, esas cosas que pasan desapercibidas para los demás, que son pequeñeces, para mí es mi pábulo, ¿no? Un amanecer, un encuentro, cosas que son pequeñeces, que ya te digo, que para mí constituye mi razón de ser, ¿no? De la existencia, y que yo canalizo, o intento canalizar en este poema, con esa imagen del poeta carroñero, ¿no? Carroñeros de pico fino, como los buitres al acecho de los últimos resortes de vida, la carne, ya con su curva de sangre hecha fuente, hecha festín al baile incesante de la sed. Así voy yo por estos caminos angostos, por estas calles que solo llevan a mi casa, por estas cuevas heridas de tanta sombra, como los buitres, y digo poco, como las gaviotas que crecen de las obras de los bañistas tras su larga jornada de playa, justo después de la puesta de ese sol cárdeno que se hunde en el silencio caliente de la arena. Así voy yo por estas alegres carnicerías, por estos mercados con productos de bolsillo, por estas perfumerías para dietistas y antropófagos, como los gorriones polvorientos que deambulan a ras de suelo por las aceras y cuya hechicería trae de cabeza a los hombres, pues hacen de la miga pan y del silencio canto. Así voy yo, volando a ras de la acera caliente, ya merendando transeúntes, ya bañistas, al acecho de la luz y otros descuidos de la noche. Yo con esto he terminado, y antes de dar paso a Caro, sí que me gustaría si alguno tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna crítica, lo que sea, estáis a tiempo ahora. Si no, después en privado me lo podéis comentar, lo que sea. Si no, pues damos paso a esta maravillosa ronda de interpretación de canciones que hace Caro, y que creo que merece mucho la pena porque, claro... Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Una presentación de un libro de poemas es un auténtico coñazo, y habéis aguantado heroicamente, entonces os merecéis vuestro premio. Entonces ahora viene Caro, y bueno, yo creo que merecimiento absoluto. Entonces, nadie tiene ninguna pregunta, nada. Ser, tú eres periodista. Pero no estoy trabajando ahora. No pasa nada, quiero decir que no tenéis por qué tener nada, me parece muy bien. El caso es que por cerrar esto y dar paso a lo siguiente y ya está, simplemente. ¿Vale? Bueno, pues nada, ahora dejo con Carolina.